pasaje. Nos dice, primero, os ruego. ¿Quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Y con todo el carácter que él tiene, les dice, os ruego. ¿Por qué creen que hay que rogarle a alguien? Porque son tercos, porque son necios, o más bien, somos tercos, somos necios, somos rebeldes. Y tiene que venir alguien de parte de Dios a rogarnos para que hagamos las cosas bien delante de Dios. No debería ser el común denominador. El común denominador debería ser que hagamos todo bien, con diligencia, con amor, con sacrificio delante de Dios. Pero Pablo le dice a los romanos, os ruego, de por Dios, háganlo, presenten su cuerpo, pero dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Enumeren algunas. Perdón, amor, paciencia, justificación, redención. Todas esas son las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios están con nosotros, acompañándonos y persiguiéndonos. Esas sí nos persiguen también, todos los días. Así no lo merezcamos, la misericordia de Dios está ahí. Y el apóstol Pablo dice, os ruego por esa misericordia que Dios ha tenido con ustedes, por todo lo que día a día hace, porque las misericordias del Señor fueron, son y serán. Por esas misericordias, ¿qué debemos hacer? Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y me encanta este versículo y lo he predicado muchas veces y termina diciendo, entendiendo esto, que es vuestro culto racional. El entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios debe hacerse como un culto racional. Pablo lo habla de esa manera porque era el apóstol culto, el apóstol estudiado. De los más preparados entre los apóstoles, el apóstol Pablo, doctor en la ley, fariseo de fariseos. El que más conocía la ley, y no solamente la ley, otro tipo de conocimientos. Pablo tenía doble nacionalidad, judío y romano. Sabía de la normatividad judía y sabía de la normatividad romana y del conocimiento romano, y los romanos eran el imperio de la época y una población muy culta y preparada. Como lo decíamos ayer, gracias a los romanos tenemos la arquitectura, las vías que fueron usadas. Dios usó a los romanos para que construyeran vías y para que el evangelio pudiera expandirse por los pueblos vecinos. Entonces miramos, sacrificio vivo. Antes, en el Antiguo Testamento, el sacrificio no era vivo. El sacrificio se presentaba en el altar, por lo general, ya muerto. O en el altar se ejercía el sacrificio y lo mataban. Pero ahora Dios dice, no quiero sacrificio muerto, quiero un sacrificio vivo. Y ustedes son ese sacrificio vivo. ¿Cuántos están vivos? No parece. Sacrificio vivo. Nosotros somos ese sacrificio vivo. Nosotros nos presentamos a este altar y con nuestra vida ejercemos un sacrificio por siempre. Toda nuestra vida debe ser un constante y completo sacrificio vivo delante de Dios. Sacrificio santo debe ser. ¿Qué son los santos? Apartados del mal, hacer lo bueno.
y agradable a Dios. La vida del creyente debe ser un reflejo de la voluntad de Dios. Debemos ser un reflejo de Cristo. Muchas veces nos llamamos cristianos y el reflejo de Cristo no está por ningún lado en nuestras vidas. Y todo esto, estos tres elementos son nuestro culto racional. Como lo he dicho muchas veces, Dios no quiere borreguitos que hagan caso sin saber lo que hacen. Dios quiere que lo sigamos por convicción. Y nos entregó un libro. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. 66 libros que no son facilitos de leer. Toda la vida nos la pasamos estudiando la Biblia y siempre hay un mensaje nuevo. Romanos creo que lo he predicado ya como 4 veces y Dios siempre habla de formas diferentes en un solo versículo. Porque la palabra de Dios, a diferencia de otro libro, es palabra viva. Pero como lo predicaba el hermano Melvin, mi papá, el jueves, la misma Biblia puede ser letra muerta en nuestra vida. Puede ser letra muerta si el Espíritu Santo no nos da la convicción. Necesitamos tener convicción. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Y el Espíritu Santo es el que nos revela la palabra. Como lo decíamos, me decían, es que no entiendo. No tiene por qué entenderlo todo en este momento porque la revelación es progresiva. En algún momento Dios le va a permitir entender muchas cosas y van a haber ocasiones en las que Dios le va a decir, simplemente crea. Con el creer es suficiente, pero debemos estudiar. Nuestra fe racional, nuestro culto racional implica que nuestra fe esté ligada al conocimiento de la palabra de Dios. Sin conocimiento no podemos fortalecer nuestra fe. El conocimiento envanece también, es peligroso, y el conocimiento muchas veces nos lleva a dudar más. Pero también el conocimiento nos lleva a conocer más quién es Cristo, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, y esa revelación progresiva que viene desde el Antiguo Testamento, en donde Dios empieza a revelar como Padre, Nuevo Testamento se revela como Hijo y se revela finalmente como el Espíritu Santo, quien en últimas toda la Biblia apunta a una sola persona, que es ¿quién? Cristo. Apartado. Amén. Debemos vivir en la carne, pero no para la carne, no para satisfacer nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia. Y hay una diferencia notable que aprendí esta semana, nunca lo había visto de esa forma. Dice que Jesús fue tentado en todo. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos tentados por la concupiscencia de nuestro corazón. Entonces, ¿en Jesús había concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? Busquen en el diccionario. ¿Qué dice la Real Academia? Deseo progresivo. En Cristo no hubo pecado, por lo tanto tampoco hubo concupiscencia. Concupiscencia es deseos no gratos a Dios. ¿Jesús tenía deseos no gratos a Dios? No. Nosotros somos tentados desde adentro, desde nuestra esencia, desde lo que somos. A pesar de que, como ayer lo veíamos, Imago Dei está en nosotros, la imagen de Dios nace en nosotros desde el momento en que somos concebidos.
Parte del Espíritu de Dios está en nosotros, pero hay una naturaleza de maldad. Siempre la naturaleza pecaminosa nos persigue y nosotros somos tentados a pecar, a fallar, a desobedecer a Dios desde adentro, desde nuestra propia esencia. Pero Jesús no tenía deseos pecaminosos, no tenía deseos impuros. Jesús fue tentado desde afuera, no desde su propia esencia. Por eso él pudo resistir sin pecar toda su vida. Y cuando fue tentado por el diablo, fue tentado por el diablo, de forma externa. El diablo, todo ingenuo, creyó que en Jesús había alguna pizca de concupiscencia y se estrelló. Porque Jesús, su esencia es la santidad. Nuestra esencia no es la santidad, nuestra esencia es el pecado. Venimos incluso con el pecado original. Jesús no vino con el pecado original. El pecado original viene de la semilla, del que pone la semilla. Y el que pone la semilla es el hombre. La mujer no transmite el pecado original, lo transmite el hombre. Los hombres, con nuestra semilla, nuestros espermatozoides, transmitimos el pecado original. Lo explicó la pastora hace como 3 años. Entonces, Jesús era en esencia santo. Nosotros somos en esencia con tendencia al mal. Y esa tendencia al mal nos impide y nos dificulta muchísimo presentarnos ante Dios como sacrificio santo, sacrificio vivo, agradable a Dios y ejercer un culto racional. Nos creemos los grandes intelectuales, pero no ejercemos un culto racional delante de Dios. Y dentro de las corrientes filosóficas, yo hablaba con alguien y le decía, todas las respuestas, todos los principios de todas las ciencias están en la Biblia. Si usted quiere ver principios de economía, están en la Biblia. Si quiere ver principios de derecho, están en la Biblia. Si quiere ver principios de psicología, están en la Biblia. Pero la gente busca más allá. Y busca otras respuestas fuera de la palabra de Dios. Entonces miramos el primer elemento que es os ruego. Os ruego porque son pueblo de dura cerviz, dice la palabra. Porque son tercos, porque no quieren obedecer a Dios. Por las misericordias de Dios, siempre que tengan pereza y digan no quiero, recuerden que es por las misericordias de Dios. Justificación, adopción, gracia, el don del Espíritu Santo que mora en nosotros, la ayuda que siempre Dios nos presta día a día. La certeza de una gloria venidera. Como lo decíamos, todo no acaba aquí. Nosotros morimos y tenemos vida después de la muerte. Mientras otros siguen estudiando qué hay después de la muerte, nosotros ya lo sabemos y tenemos la certeza que hay después de la muerte, vida. Vida y eterna. ¿Qué va a hacer con esa vida eterna donde en el cielo le toca adorar si aquí no le gusta adorar? Pastor, ya son 2 horas, cuelgue, termine la prédica. Y en el cielo 24/7. Ahorita dice Postro que como 10 minutos y dijo, me duele la rodilla, y en el cielo toda la eternidad. No, hay que hacer pausas activas también en el cielo, ¿no? En el cielo nuestra función es adorar y nuestra preparación es este lugar. Nosotros somos el altar de Dios
y debemos adorar. Nos es necesario adorar. No es algo opcional, es una necesidad. ¿Quién lo dijo? ¿Me es necesario adorar? Si no estoy mal, ¿fue David o Pablo? Nos es necesario, es una necesidad en nosotros. Miremos 1 de Pedro 2, versículo 2. En 1 de Pedro 2:2 también nos habla del culto racional y se traduce como lógicos, con K, del griego lógicos, que implica adorar a Dios. El culto racional implica adorar a Dios, pero no como nosotros queremos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces le decimos a Dios, te voy a adorar, pero a mi manera. Voy a servirte, pero a mi manera. Voy a ser cristiano, pero a mi manera. La mayoría de los que no creen en Dios o de los tibios dicen, es que yo creo en Diosito, pero a mi manera. Pero es que a su manera no es. A su manera váyase directamente al infierno. A la manera de Dios tendremos vida eterna. ¿Cruel? Sí. ¿Suena durísimo? Sí. Pero a su manera no es. A su manera no se sigue a Dios. A su manera ni siquiera se sirve a Dios. A su manera ni siquiera se adora a Dios. En la antigüedad estaba el sacrificio para el perdón de pecados, pero también el sacrificio para adoración. Y cada sacrificio era de una manera exacta. Ningún sacrificio era a mi manera. A la forma de Dios o el sacrificio era rechazado. Incluso había castigo si se ejercía mal ese sacrificio. ¿Por qué creen que ahora es diferente? ¿Porque no caen rayos del cielo? Usted decía, ¿por qué ahora Dios no habla? Yo quiero escucharlo. ¿Qué haría usted si mira que una zarza se enciende y empieza a hablar? O que un burro le empieza a hablar. Esas son las formas de Dios, no esa es su manera. Esas son las formas en que Dios hablaba. A través de un trueno. ¿Qué pasa si baja un ángel del cielo? Entran en pánico y salen corriendo. Pensaríamos tal vez que es un demonio o que es cualquier otra cosa. Y como lo hablábamos, la revelación fue progresiva. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cesaron los profetas y Dios ya habló. La Biblia es la palabra de Dios y Dios ya no tiene nada más que decir, porque todo lo que tiene que decir está en la palabra de Dios. Que Dios nos da consuelo, que el profeta nos habla, que Dios nos da revelación, sí, pero Dios nos da esa revelación, esa profecía, todo de acuerdo a su palabra. Dios nunca se va a salir de su palabra. Ya no hay nada nuevo, no hay nueva revelación. Esos profetas o pastores que hoy andan diciendo que Dios les habló y les reveló nuevas cosas, pues serían anatema, porque no se le puede añadir ni quitar a la palabra de Dios. La revelación ya fue dada y la revelación, ¿quién es la revelación? Jesús. En Jesús se cumple todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Y el Nuevo Testamento nos enseña quién es Cristo y cómo seguirlo.
Entonces no busquemos nuevas revelaciones porque ya está dada la revelación. Miremos Marcos 9, versículo 2 y 3. Marcos 9, 2 y 3. ¿Quién lo tiene? Jesús se transfiguró. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 6, 20? Comprados. Porque habéis sido comprados con precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesús. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe ser un instrumento para la gloria de Dios. Pero es un instrumento para que el diablo ande feliz porque vivimos pecando. Debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Venimos a la iglesia, levantamos manos, cantamos, oramos, pero nuestro cuerpo está siendo agradable a Dios. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Muchas veces somos instrumentos de iniquidad. Muchas veces nos constituimos como instrumentos útiles del diablo para incluso dañar a otros. Como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos como vivos entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? ¿Los que yacen en una tumba? No. Los que no tienen la vida de Cristo. Si nosotros estamos vivos y ellos están muertos, o sea, los zombies sí existen, ¿sí ven? Es como si ellos fueran unos zombies, andan errantes. No saben hacia dónde se dirigen, no saben hacia dónde van. Buscan cerebro. Buscan, sí, tiene sentido. Buscan cerebro, buscan conocimiento humano cuando la revelación ya está dada. Nosotros estamos vivos, tenemos la vida de Cristo, tenemos la revelación, tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría de Dios en nosotros. Y si estamos vivos, tenemos también la capacidad de dar vida. El que está vivo tiene la capacidad de dar vida. Y como seres que tenemos vida, que tenemos luz, debemos ser vida para otros. Muchos todavía no están muertos, pero están agonizando. Y necesitan de alguien como nosotros que se ponga la camiseta y vaya y les diga: conozco al que vive, conozco al que da vida. Y no una vida que aquí todo va a ser chévere, porque ser cristiano es duro. Pero viene algo mejor, viene la gloria, la glorificación, cuando estemos con el Padre. La palabra de Dios también dice: transformaos en nuestro entendimiento. Y esa palabra transformaos viene del griego metamorfo, que es hacer metamorfosis.
¿Quién hace metamorfosis? La mariposa. ¿Cómo es ese proceso? Inicia como larva, se convierte en, ¿cómo es que se llama esa cosa? Capullo. ¿Salida? Eso. Y finalmente sale una mariposa. Sale débil. Tiene que aprender a volar. Tiene alas y no sabe volar. Y todos tenemos, tiene que salir sola, igual que cuando nacen de un huevo. Si le quebramos el huevo, podemos dejar inválido, paralítico, cualquier lesión al pollito o al ave que va a salir de ese huevo. Debemos dejar que el proceso sea natural. En eventos excepcionales hay que ayudarlos, porque es muy excepcional, pero la regla general es que nazca solo. Como lo hablábamos, el parto vaginal. Cuando el bebé va saliendo por la vagina de la mujer, ¿qué pasa? Le duele. Cuando el bebé va naciendo, las contracciones se dilatan, las contracciones van ajustando el cuerpo del bebé. No, pero en el bebé. ¿Qué pasa en el bebé? El bebé viene, por decirlo así, un poquito desarmado. Y las contracciones va uniendo y poniendo todo en su lugar. De ahí la importancia del parto natural. El pollo, la mariposa deben salir de forma natural. Y nos dice, transformaos en nuestro entendimiento, hagan una metamorfosis en su entendimiento. Y miramos que la metamorfosis implica, como lo hemos hablado muchas veces, cambio, transformación, pero también implica proceso y paciencia. Implica un proceso e implica también paciencia. La mariposa no puede decir, soy una larva y mañana soy mariposa. Mentiras, no sé cuánto se demora el proceso. ¿Mañana ya es mariposa o cuánto se demora? Se demora bastante, ¿no? No soy experto en mariposas, pero es un proceso. Tiene que seguir su proceso natural de larva a capullo y constituirse en mariposa. Entonces, con Dios es lo mismo. Con Dios debemos seguir un proceso y debemos ser transformados, pero tampoco es una transformación como nosotros queramos. Tampoco es una transformación a nuestra forma, es a la forma de Dios. La palabra nos dice que Él es el alfarero. Y en el Facebook publiqué una imagen que decía, aunque la vasija no sepa lo que el alfarero está haciendo, el alfarero sabe lo que hace. Que la vasija, que a veces somos esas vasijas que ya llegamos y está formando la última orejita y decimos, ya, terminó el proceso. Y de repente Dios, se dañó, se dañó. ¿Qué pasaría? Se dañó. Iniciemos de nuevo. ¿Por qué? Porque la obra no estaba completa, porque se necesita más proceso. Porque tal vez era una vasija bonita, pero Dios quiere algo más bonito. Dios quiere que usted sea más bonito. Dios quiere que usted sea más disciplinado, más diligente, que su ministerio florezca, que dé fruto. Y como estamos, no vamos a darle el fruto que Dios quiere, así que toca destruir esa vasija y volver de nuevo. Tal vez echarle más barrito, más agua, para que sea más grande. Tal vez en ese proceso le cayó algún mugrecito, alguna paja, alguna cosa,
y dañó toda la figura. Y necesitamos, si nos la quitan, posiblemente dejen un hueco y ese hueco duele. Pero uh-huh. Amén. Hay momentos y también fuerte esa parte. A veces Dios necesita aplastarnos y volver a iniciar. ¿Creen que duele? Sí. Y eso no es todo. Si nos vamos al alfarero, a la vasija, ya la terminaron y hay que esperar a que seque un poquito y hay que meterla al horno. Y hay que meterla al horno a una temperatura muy alta. Y también puede ocurrir de que no aguante esa temperatura y dentro del horno se quiebre. Por eso, para evitar de que dentro del horno se quiebre, es necesario destruir esa vasija y hacerla perfecta, porque una sola imperfección puede hacer que no resista el fuego. Y nosotros vamos a ser metidos en el fuego. ¿Ya estamos listos para ser metidos en el fuego? No, ya me metió. No, tal vez usted está llorando y diciendo, Dios, soy tu mejor guerrero 2025 y ni siquiera ha iniciado. Así es de grave la cosa. Es el simulacro apenas. La vasija, durante el proceso, sufre, pero aún no ha llegado el horno, aún no ha llegado el fuego. Y en el fuego, Dios mostrará quién es quién va a ser vasija. Y al final esa vasija va a estar en un estante con un precio más alto del que tiene su materia prima. Y refleja lo que el artista es, lo que el alfarero es. Cuando miramos una obra de arte, a los que nos gusta el arte, porque llevo a mi papá una obra de arte y dice, ¿eso qué es? Puros manchones. Pero uno mira y dice, uy, qué interesante, qué buen concepto, ¿quién es el autor? Uno admira al autor, no se va a quién hizo esa obra. Uno a veces lee un libro también, ¿quién escribió este libro? Porque está buenísimo y quiero más libros de este autor. ¿Quién es nuestro autor? Dios. ¿A quién reflejamos? A Cristo. ¿De quién se perfecciona el carácter en nuestras vidas? El carácter de Cristo. Y Cristo vino a servir, pero a servir tampoco como Él quería, a servir como el Padre le indicó que sirva. Y miramos, como lo hemos enseñado, Cristo vino a la tierra para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a servir. Dentro de su ministerio, Jesús se cansó, Jesús tuvo problemas. No sé si de pronto Jesús se haya enfermado, de pronto una gripita le haya dado y tenía que ir a predicar y caminar porque nosotros nos da una gripa, pero podemos coger taxi y llegamos. Ellos tenían que caminar muchísimo tiempo. En buen burro. Pero no había mototaxi para que lo llevara rapidito a Jesús. Jesús experimentó muchos sacrificios y los afrontó todos, enseñándonos que primero es el reino. Lo más importante es el reino, lo más importante es expandir su palabra. La palabra dice, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan.
Y nosotros, como típico pastuso, bien entumidos. De esa forma no vamos a expandir el reino. Hablaba con una persona y es una constante. A los pastusos nos tildan de tontos, de brutos, pero lo impresionante es que vamos a otras ciudades y somos mejores que todos ellos. Pero vamos suavecito. Yo lo hago suavecito, pero lo hago mejor que usted. Pero viene un caleño estilo Pastor Guillermo y nos pone a correr a todos. Pero tenemos mayor capacidad. Somos inteligentes. Donde vamos, brillamos. Es como esa gracia que tienen los judíos, de donde llegan, resaltan y donde llegan, prosperan. El pastuso tiene esa gracia. Es un pueblo que ha sido maldecido por años, por autoridades. El mismo Simón Bolívar dijo, pastusos brutos, pero porque nos opusimos. Tenemos esa esencia de rebeldía y de revolución en nuestras venas. Pero la revolución a veces, ¿quién fue, Nariño o Bolívar, que dijo pastusos brutos? Entonces, corrijo, Antonio Nariño. Y Bolívar los mandó matar fue. Por la calle del Colorado corrió la sangre de los pastusos por no doblegarnos ante la corona. La rebeldía a veces implica inteligencia, pero ¿hasta dónde llevamos esa rebeldía? El ser cristianos implica salirnos del sistema. Ser cristianos implica un poquito de rebeldía. Jesús mostró rebeldía. Jesús era un rebelde, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aclaro, nosotros debemos ser rebeldes para Dios. Debemos enfrentar el sistema. Rebeldes para el mundo, pero fieles para Dios. Y la palabra de hoy no es sobre el culto racional, no es sobre la santidad que debemos tener, sino sobre nuestro servicio sacrificial. Si nosotros nos ponemos en las manos del alfarero, va a doler. Cuando usted viene a la iglesia y le dicen, hermanita, ¿quiere hacer la oración de fe? Y usted dice, sí, yo quiero recibir a Cristo. Ya cayó. Ya se metió en la grande. Ya es parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo, el alfarero empezará a formar. Como parte del cuerpo de Cristo, tendrá que irse formando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesús. Y duele. Y parte de esa formación es nuestro servicio. ¿Y qué estamos dando en nuestro servicio? Pastor, estoy cansadito. El pastor es mi amiguis y entiende. Yo entiendo. No, mentiras, yo no entiendo. A mí me dicen, pastor, permiso por tal cosa. Ni les contesto. Mejor me quedo callado. Pero usted adquiere un compromiso delante de Dios, no delante de mí. Y al que le falla es a Dios, no me falla a mí. Y yo puedo entender, puedo decir, pobrecita la hermana, venga, lloremos juntos. Yo no soy del que lloro con ustedes, pero hagamos de cuenta. Pero Dios no entiende. Dios no entiende. Dios no entiende que usted esté triste. A Dios no le interesa que usted esté triste, porque a Dios lo que le interesa es expandir su reino. Primero el reino, después usted.
¿Quiere llorar? Primero el reino, después llore. ¿Se siente cansado? Primero el reino, después descansa. ¿Duro? Sí. Pero un hombre vino y le dijo, Dios le dijo, sígueme. Y el hombre le dijo, deja que primero entierre a mi padre. Y Dios le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ni siquiera me importa que tu papá se muera. Me interesa es que expandas el reino. Como le digo a veces a mi mamá y que se enoja, que habla de la mamá, yo le digo, sí, tu mamita. A Dios no le interesa su mamita, a Dios no le interesa su papito, no le interesa su hermanito, su hijito. A Dios le interesa el reino. En ocasiones, equilibrio, ¿no? Pero primero, el reino. Formas de evangelizar, a veces es servir a nuestra propia familia. Pero nuestra familia, nuestro papito, nuestra mamita, no puede ser la prioridad. Si usted cambia de prioridad, no mentiras, lo cambia, Dios sí entiende, pero aténgase a las consecuencias. Porque usted se comprometió a servir. ¿No están de acuerdo? El pastor siempre ha predicado bonito y hoy le dio por regañar a todo mundo. Entonces, ¿qué se entiende por deja que los muertos entierren a sus muertos? No estaba dispuesto, efectivamente, él pedía tiempo, él le decía, Dios, no te estoy diciendo que no te voy a seguir, te estoy diciendo, te sigo, pero después de enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, no, no me sirve, no es a su forma, es a la mía. Y es ahora, es ya. A su forma, si es a su forma, no me siga. Si es a su forma, no me sirva. Ajá, si yo entiendo, su papito se va a morir o se murió, listo, vaya al entierro, pero no vuelva. No vuelva porque su oportunidad es ahorita. Por eso Jesús maldijo a la higuera, porque no daba fruto. Dios le dice, dé fruto ahorita. El tiempo de dar fruto es ya. Y si no da fruto, pues es cortado, es seco. Y tú me lo dijiste una vez, ejerce tu don, porque cuando quieras ejercerlo, ya no va a ser posible. Yo le decía al pastor Guillermo, el pastor me decía, ejerce tu ministerio. Y yo, no, pero es que todavía no soy pastor. Y él me decía, ya lo eres. No hay un nombramiento oficial, ya lo eres, ejerce. Yo no soy pastor, cuando sea pastor. ¿Qué oportunidades, qué frutos se pasó por yo decir, no es el tiempo? Y cuando mi autoridad me decía, ya es tiempo. Ya es tiempo de que demos fruto. Y con esto no estoy diciendo que desechemos o que no le hagamos caso o que no sirvamos a nuestra familia. Porque nuestra familia, como lo dices, es parte del reino, es parte del templo, es parte de la iglesia. También el servir a nuestra familia es parte de honrar a Dios y parte de evangelizar también con nuestro testimonio. Pero hasta qué punto nuestra familia se vuelve a veces en prioridad por encima de nuestro servicio a Dios. No digo
Hay ministerios de ministerios. Pero la palabra pues es clara. El hombre las misericordias no hagas todos los días, pero Dios quiere algo con usted en este momento. Dios quiere que usted dé fruto en este momento. Si usted planta una planta, uh-huh. Amén. No, es que yo soy tan buen cristiano que para evangelizar, entonces dejo de ir a la iglesia por ir a la fiesta. Porque evangelizo en la fiesta y en la fiesta voy a dar testimonio. Hay que poner límites. Si usted dice no, yo creo que si las hermanas de España pensaran de esa forma, no estuvieran aquí. Porque es una lucha salir de su casa diariamente y negarse a su familia, negarse a su esposo para poder venir aquí. Y no podemos decir por testimonio voy a obedecer a mi esposo, porque primero es Dios. Ponga equilibrio, ponga límites. A su familia hay que ponerle límites y hay que decir, sí, tal vez este día no voy a la iglesia, pongamos equilibrio. Tal vez este día no sirvo, pongamos equilibrio. Pero hoy me voy y sirvo a Dios por encima de todo lo que ustedes digan o lo que ustedes piensan. Por eso digo, no es dejar a la familia a un lado. No es no cumplir, no ejercer la misericordia, no ejercer los actos de bondad, porque son obligaciones del cristiano. Si nuestros padres están enfermos, tenemos que cuidarlos. Si están viejos, tenemos que cuidarlos, es una obligación. Pero para todo hay tiempo, equilibrio y límites. Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Sígueme a pesar de todo, pero no me sirvas. Dios quiere que lo sigamos, pero sin servirlo. Bien. ¿Hay personas aquí con ministerio pastoral? ¿Van a ejercer su ministerio desde su casa cocinando? No. Ejerce su ministerio pastoral en la iglesia. Los que tienen ministerio pastoral, asúmalo. Y muchos pueden decir, es que aún no soy pastor. Va a llegar un momento como Jonás. Jonás le dijo, no quiero, me voy por otro ladito. Va a llegar un momento en que Dios lo trae del pelo. Dios lo trae o lo trae. Lo que dice la palabra. O el pastor es muy frío. ¿Soy muy frío? Yo cuando estaba en UCI con Nicole, pasaba toda la noche con Nicole en una UCI y a las 9 de la mañana estaba aquí.
sin haber dormido y estando con una persona en UCI. Bueno, ustedes están... Bueno. Por eso les digo, yo tal vez entiendo. Déjenselo a Dios a ver si entiende y a ver si les va a tener la paciencia que ustedes quieren que les tenga o si los corta y les dice, ya no lo necesito, mijito. Era cuando yo le dije que lo haga. Que nunca más lo vaya a usar, no. Tal vez tenga que volver a iniciar. Esa vasija que ya estaba por ser terminada y que necesitaba entrar al horno por su rebeldía y por decir no, primero lo demás, Dios dice, bueno, volvamos a iniciar. ¿Que algún día va a terminar el proceso? Sí. ¿Que se va a demorar tal vez el triple o 4 veces más o décadas? Sí. ¿De que Dios termina la obra porque Él es fiel y el que inicia la obra la termina? Sí. ¿Pero qué está haciendo usted? ¿Qué frutos está dando? ¿Qué crecimiento está demostrando? Entonces, ¿ya está ejerciendo o va a esperar más tiempo? Y es duro. Miramos en la Biblia, Abraham dejó su familia, dejó su tierra. Dios le dijo, deja todo. No sé si Abraham haya tenido gente a quien cuidar, él era el patriarca. Y Dios le dijo, tu familia no importa, vaya cumpla su propósito. Moisés, ¿a qué renunció? Renunció a su comodidad, renunció a palacio y se fue a vivir al desierto. Dios le dijo, tu comodidad como príncipe no importa, primero el reino. David, chiquito, ni siquiera podía manejar una armadura y se enfrentó a Goliat sin importar su vida. Y después, por honrar a Dios, también renunció hasta su propio orgullo. Es decir, yo sí voy a ser el legítimo rey, pero al tiempo de Dios. Y eso también nos enseña, no se apresure. Tengo el llamado pastoral, lo ejerzo ya, no. También es el tiempo de Dios. Cuando Dios dice inicie, inicie. Y lo que digo, o sea, suena duro, pero también tengan en cuenta la aclaración. No dejen a su familia. Den testimonio dentro de su familia. Acompañen a su familia. Sí, no es ser tan egoísta de decir, yo perfectamente puedo decir, mi mamá se enfermó a las 7 de la mañana, la llevo a urgencias, la dejo en urgencias y me vengo al culto. Y yo como pastor no tengo opción. Yo como pastor sí tengo que estar aquí. Ustedes me dicen, no, pero pastor entienda. Listo, pero yo no tengo opción. Si mis papás se mueren, los entierro después del culto. Así de sencillo. Y los lloro después del culto. Pero mientras esté en este lugar, soy el pastor y ejerzo mi ministerio. A veces hay que ser fríos delante de Dios para servir a Dios. Y autoridad. Para unos son locura. Mi papito, mi mamita. Y Dios nos dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Primero yo, primero el reino.
Porque tal vez usted lo mire, mi mamá se está muriendo y necesita de mí. Pero tal vez vengan 10 detrás suyo esperando tener la vida de Cristo y por usted no ejercer su ministerio, esos 10 se pierden. Pero es que yo soy de la alabanza. ¿Y qué hago en la alabanza? Canto. Entonces, pues hay otros que cantan, no me necesitan. Alguien dijo por ahí, yo vengo a esta iglesia y solo encuentro apatía y amargura. Y los demás sí reflejan amor y sí reflejan que están sirviendo con pasión. Alguien está mirando la apatía en nuestro servicio, la apatía en lo que hacemos delante de Dios. Dios quiere más y Dios merece más. Y el servir a Dios implica sacrificio, implica disciplina. Y para que sigan llorando y para que sigan diciendo, no, pastor, no, voy a seguir predicando más duro. La próxima predico del pecado, verán. Si decimos, no, Dios entiende, si nos vamos a la doctrina del pecado, Dios nos quiere santos. Y Jesús vino aquí y nos dijo, les enseño que soy hombre y que no pequé. Así que ustedes también pueden. Pero, ¿qué implica eso? Sacrificio, renuncia. ¿El pecado es feo? No, el pecado es rico. Quiero hacerlo. Y a veces lo hago y quiero repetirlo. Pero Dios dice, no. ¿Y hasta cuándo te tendré paciencia? Porque una cosa es pecar y arrepentirse de sincero corazón y no volverlo a hacer. Pero otra cosa es el deporte. Somos expertos. Y ejercemos el pecado y seguimos ejerciendo el pecado y seguimos ejerciendo el pecado. Y Dios dice, no. Y va a haber un momento en que Dios va a decir, basta. Y la consecuencia viene. La consecuencia de nuestra apatía y de no servir a Dios como se lo merece, va a llegar en algún momento. El fruto va a llegar en algún momento. Y si no lo damos, tal vez, como las plantas, volvamos a crecer y en algún momento demos fruto. O tal vez llegue el momento en el que Dios diga, ya no hay más oportunidades. Porque podemos decir, Dios, te sirvo después. Después de que todo este proceso durísimo pase. Y si el día era hoy, y si usted se va a morir mañana, ¿hay mañana? Como me encanta Rocky, y Apollo Creed le dice a Rocky, no hay ningún mañana, es hoy. Si vamos a entrenar, lo vamos a dar todo y es hoy, no es mañana. Porque mañana no sabemos si vamos a estar vivos. Y nuestra misión es ir y predicar el Evangelio, nuestra misión es expandir el reino. Mañana lo expando. Posiblemente mañana no estemos. Posiblemente mañana Dios diga, voy a expandir mi reino, pero con otro que sí me haga caso. Con otro que sí camine al ritmo que yo quiero que me caminen, porque no es a su forma, es a la mía. Pasó con Nicodemo. Nicodemo, sacerdote, y quería seguir a Jesús, creía en Jesús. Y Jesús le dijo, sígueme. Y le dijo, yo sigo a Dios, yo lo sirvo a Dios, pero lo voy a seguir sirviendo a mi manera. Tal vez era un hombre bueno, tal vez era un hombre que cumplía la ley, pero es un hombre que no siguió a Cristo. Siguió bajo el antiguo pacto, porque no quería dejar su posición, porque no quería dejar su riqueza, su autoridad,
De hecho, se nos muestra que tal vez hasta la mujer lo podría dejar si seguía a Jesús, porque la mujer tal vez lo seguía por su posición. Entonces, Dios quiere más de nosotros. Y sigo aclarando. Dios nos manda a visitar a los enfermos, Dios nos manda a ir a la cárcel. Por los primeros por los que debemos empezar es por nuestra familia. Debemos cuidarlos, pero aprenda a poner límites. Que su familia no le impida servir a Dios. Y a veces es duro. Muchos son rechazados. Muchos por servir a Dios han tenido que romper relaciones familiares. Muchos por servir a Dios han tenido que irse de sus casas. ¿Y qué pasa ahí? ¿No? ¿Me quedo en mi casa? Mis papás son católicos y dicen que me desheredan. ¿Qué es más importante, su herencia terrenal o su herencia espiritual? La palabra de Dios es dura y confronta. Y en mi posición sí, y lo reconozco, soy muy frío para tomar decisiones de esa forma. Y parte de los procesos que Dios me ha permitido llevar, me han permitido tal vez estar en esta posición. Y en este momento sí, podría decirles desde el ejemplo, tengo autoridad para decirlo. Y así de fuerte. Y se los he dicho, y mis papás saben lo frío y lo radical que soy. Si se mueren, los entierro después del culto. No hay ningún problema, hay todo el tiempo del mundo para enterrarlos. Si se enferma, la llevo al hospital y chaito, yo me tengo que ir a la iglesia. Y lo he hecho, ¿no? Y muchos pues dicen, no, es que el enfermo tiene que estar todo el tiempo con una persona ahí. Y mi mamá es así, cuando yo me enfermo, digo, mamá, váyase, yo no necesito. Hasta para mí mismo soy así. Pero también son procesos. Como lo dicen, son procesos. Cada quien lleva su proceso de forma diferente. Ahorita Dios está hablando y Dios les está diciendo, no esa es su forma, esa es la mía. Pero no todos están en el mismo proceso. Si aquí hay alguno que Dios le diga, usted tiene que ser pastor, tal vez a ese le caiga más. Tal vez los que están sirviendo en un ministerio de mayor responsabilidad, tal vez para ellos sea. Tal vez para otros tengan que empezar a formar ese concepto. Y como todo, yo puedo hablar miles de cosas aquí. Y el que los convence es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dará esa convicción en el tiempo que Él estime conveniente. Pero si usted también se dispone. Entonces, ya me miraron mal, ¿no? Todos están así como que, uy, ya no me gustó. Este venía a enseñar concepto por concepto y hoy sí predicó. ¿Qué? ¿Quieren que lo regañe más? Para eso estoy, para administrar, para llevarlos a lo que la palabra dice. Esa es la función del pastor. Y yo cuando, pues yo estoy en la iglesia y estoy sirviendo desde los 9 años. Desde los 9 años sirvo como un adulto más. Y siempre me decía, ¿por qué los pastores son tan bravos? ¿Por qué regañan tanto? Y cuando llegué acá, y el pastor Guillermo, ¿y por qué regaña tanto?
es que desde esta posición se mira mejor todo el panorama. El pastor tiene un panorama más completo y sabe la visión que tiene la iglesia y sabe lo que Cristo quiere con la iglesia. Entonces, Dios quiere que demos más. Tal vez que la conclusión sea esa. Dios quiere que demos más. De lo que está dando, un poquito más. Una milla extra. Porque a Dios no se le da migajas. Porque Dios merece más de nosotros. Y como estamos, no vamos a lograr nada. Como estamos, no vamos a lograr crecer. Muchos se han ido de este lugar por actitudes. Muchos se han ido de este lugar porque dicen, aquí no hay amor. Aquí no saludan. Aquí son un montón de amargados. Y yo digo, ¿y eso que hemos cambiado? Nos hubieran conocido, nos hubieran conocido 5 años antes, hubieran dicho, no, qué terrible. Y yo fui de los engañados de aquí. A mí me trajeron, Lizeth me trajo a reunión de jóvenes y yo dije, qué hermoso, Dios mío, qué hermoso. Cuánto amor hay en esta iglesia. Qué diferente es esta iglesia. Y de un rato para otro, la que tenían de líder y que estaba haciendo un excelente trabajo, la secaron. Y dijo, no tengo el apoyo de nadie, ya no quiero. Hasta el mismo líder, hasta el mismo pastor, puede secarse por la apatía del equipo que tiene. No permitamos que eso pase. Mi carácter me da para seguir con ustedes o sin ustedes, pero otro no. Si pongo a una persona a liderar, por eso resalté la autoridad de Alejandro como líder de alabanza, y nadie le hace caso, el muchacho va a decir, pastor, ya no quiero. Y tal vez dice, ni más con los de la alabanza. No es el caso, porque el muchacho también es como si estuviera en modo meditación todo el día. Es lo más tranquilo del mundo. También un carácter que funciona para el ministerio, pero no todos los caracteres son iguales, no todos los temperamentos son iguales. Y cuando hay posición de liderazgo, es difícil y se necesita de un equipo. Y Dios necesita de ese equipo. Y necesita un equipo que avance, un equipo que marche. Dios los mandaba a la guerra. Y un soldado nosotros somos soldados. El soldado puede decir, no voy. Ejercen, ¿cómo se llama? Juicio. ¿Cómo es que se le llama? Juicio marcial. Al soldado. Somos soldados. Si Dios nos llama a la batalla es a pelear. Que en la batalla podemos ponernos de primeros, en la mitad o atrás, es otra cosa. Pero de que tenemos que pelear, tenemos que pelear. ¿Qué iba a decir, hermano? Uh-huh. Amén. Y lo duro es también que cuando ejercemos el ministerio, no solamente está nuestra familia, no solamente están nuestros problemas,
No solamente está tal vez nuestra economía, que a veces decimos, uno de los mayores sacrificios de una persona tal vez en crisis financiera es decir, el domingo no trabajo y sirvo a Dios. Y Dios bendice. Toma esa decisión y Dios no lo va a dejar desamparado. Pero también están nuestras emociones. Nos podemos cansar. Si me canso y no tengo esa convicción de que Dios es primero, facilito dejo todo tirado. Si entro en depresión, en ansiedad y no tengo esa convicción en mi vida, la depresión me va a decir yo no sirvo. El cansancio me va a decir yo no sirvo. Las circunstancias me van a decir yo no sirvo. Pero cuando tenemos la convicción de que primero es Cristo, a pesar de mí, siempre vamos a tener esa reserva de gasolina para decir, llego a tanquear y no me quedo varado. Porque si se queda varado, tal vez ya no llegue. Y muchos se secan en el camino. Muchos dicen, sirvo después, y lo hemos visto en este altar. Estoy desanimado, o lo hago después, o cuando esté preparado. Y han pasado años y no han vuelto ni siquiera a la iglesia. Porque debemos trabajar en nuestro carácter y saber que Cristo es primero. Y cuando sea una rema en nuestras vidas, cuando sea una convicción, nada nos moverá. Y eso es lo que busco, que nada los mueva. Que hay dificultades y que podemos tal vez en ocasiones decir no puedo, o como les he dicho, incluso si dicen no quiero, los voy a entender. Incluso cuando inicié les dije que no sea recurrente, pero tómense un descanso. Aprovecharon Semana Santa. Ya la aprovecharon, ya no hay más en el año. Pero se fueron. Y en Semana Santa estuvimos solitos aquí. También es válido descansar. Los que pueden. Otros ya no podemos. O a veces si de pronto me siento muy cansado o simplemente quiero delegar, puedo decir, otra persona predique. Pero debemos ejercer nuestro ministerio. Tenemos una responsabilidad grande delante de Dios, y los que estamos aquí no somos cualquier pueblo, somos un pueblo que tiene un llamado. Y mi visión, ya la saben, es que ejerzan su ministerio, es que ejerzan sus dones. Y para que lo puedan ejercer, pues hay que hablarles así. Hay que hablarles la palabra como es, porque Dios es amor. Y también es fuego consumidor. Entonces, por el momento, tengan presente de que debemos dar más y que Dios merece más de nosotros. Amén. Vamos a orar.